Bueno, aquí estamos con la señora Claudia Patricia Torres, comunicadora social de la Universidad UPB, que me hace una serie de preguntas acerca de los derechos humanos y especialmente en Colombia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Di por lo menos 7 derechos fundamentales. Bueno, primero hay que saber qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos que se estipularon a nivel internacional para abarcar todo tipo de personas. En Colombia principalmente se abarcaron en el año 1996 y se estipularon que eran derechos para todo tipo de personas. Dentro de estos derechos podemos ver derechos principales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la alimentación digna y el derecho a relacionarse libremente. Por otro lado, podemos ver otro tipo de derechos como es el derecho a la libre creencia, el derecho a expresarse libremente y el derecho a la alimentación digna. ¿Qué otros derechos poseemos los ciudadanos colombianos según la Constitución Política? Bueno, en la Constitución del 91 se estipularon dos artículos, los cuales separaban los derechos personales de las personas y los derechos sociopolíticos de las personas, o tanto de economía grupal. Dentro de estos derechos se podían ver derechos fundamentales del artículo 2 y derechos a nivel grupal. Dentro de estos derechos adicionales a los derechos fundamentales habían derechos tales como el derecho al trabajo digno, el derecho a la seguridad social y el derecho a la familia. Dentro de otros derechos que se estipulaban por esta Constitución están los derechos a nivel grupal, los cuales eran el derecho al espacio público, el derecho a tener un ambiente libre y sano y el derecho a gozar de alimentos de calidad digna. Bueno, ¿y en qué parte de la Constitución podemos encontrarlos? Bueno, como ya mencionaba, en la Constitución del 91, en los artículos 2 y 3 se estipularon este tipo de derechos. En el artículo 2 se estipularon los derechos fundamentales o personales de cada persona, y en el artículo 3 se estipulaban los derechos a nivel grupal o del medio ambiente. Dentro de estos derechos se podían estipular derechos socioeconómicos o dentro de otra parte derechos a nivel personal. Bueno, y finalmente, ¿cuáles son las formas de participación ciudadana según la Constitución Política de Colombia y en qué artículos o títulos se encuentran? Bueno, los derechos de participación ciudadana son principalmente el derecho a que las personas, sin necesidad de regirse por un tema gubernamental o una función política, puedan ejercer su derecho a participar. Dentro de estos derechos podemos ver el plebiscito, el derecho a la revocatoria, o entre otros aspectos como es el derecho fundamental a poder participar dignamente por medio de la Procuraduría o de la Personería. Estos derechos fueron estipulados también en el año 91 en la Constitución Política, y los cuales se fueron revocados por el artículo 103 de la Constitución Política y eran regidos y estipulados por la ley 132 de la misma Constitución. Esta ley lo que especificaba era básicamente que así estos sean los tipos de participación ciudadana que se estipulen por la Constitución Política, la ley 132 no prohíbe que los ciudadanos puedan usar otro tipo de uso o otro tipo de herramientas para aplicar este tipo de herramientas. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Bueno, para la entrevista acerca de la rama judicial en Colombia decidimos ser un poco más creativos y elaborarla por la plataforma Instagram, la cual es una red social. Decidimos en las historias de Instagram publicarle al público, a mis seguidores, qué deseaban saber sobre la rama judicial en Colombia, qué preguntas tenían y entre otras, de la siguiente manera. Bueno, y para esta entrevista, que es la entrevista acerca del tema judicial en Colombia, dejaremos que nuestros seguidores, nuestros contactos de las redes sociales nos hagan preguntas acerca de la rama judicial en Colombia. Así que dejaremos por acá un enlace y veremos qué nos preguntan. Al cabo de un tiempo decidimos ver cómo iban las encuestas, qué preguntas nos habían hecho, y decidimos descartar las tres más importantes. La señorita Camila Álvarez, que es una estudiante de veterinaria en la Universidad CES, nos hizo una pregunta muy interesante que la mostraremos a continuación. Esta pregunta lo que hace es preguntarnos quiénes conforman la rama judicial en Colombia. Bueno, Camila, te explico. La rama judicial en Colombia está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior y la Fiscalía General de la Nación. El estudiante Alejandro Pérez, de Ingeniería Administrativa y egresado del Colegio Canadiense de la promoción 9 del año 2019, nos hizo la pregunta de quiénes componían la Fiscalía.
Bueno, Alejandro, básicamente la fiscalía solamente está compuesta por el fiscal y por el vicefiscal, y estos son escogidos por el presidente, que se escoge cada 4 años. La señorita Juanita Tobón, del Colegio Columbus School, que actualmente está cursando el grado 12, nos hizo la pregunta de cuáles son las funciones de la Fiscalía. Bueno, Juanita, según el decreto número 19 de la Constitución Política de Colombia, el principal objetivo de la Fiscalía es investigar y acusar principalmente los funcionarios que gocen del fuero constitucional, con excepciones previstas en la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que debe investigar a foro todo el tema de corrupción y delitos que se cometan dentro del gobierno. A su vez, los delitos de gran importancia llegan a la Fiscalía. La Fiscalía, por su vez, también tiene el derecho a nombrar y remover bajo su mando a diferentes personas que necesiten como personal o a los empleados bajo su dependencia. También debe otorgar diferentes atribuciones a entes públicos para, a su vez, continuar con las investigaciones que tengan pertinentes. Y le debe suministrar al gobierno, por último, información sobre todas las investigaciones que se estén haciendo plantealmente, así como lo hacen, por ejemplo, los militares, que deben darle toda la información de lo que hacen, de sus avances y de sus progresos al gobierno, por lo que la Fiscalía también debe mostrar un avance de lo que hace cada 2 periodos de tiempo anuales, lo que ha avanzado al gobierno o al presidente. Bueno, aquí estamos con mi hermano Alejandro García, él tiene 13 años y también estudia en el Colegio Canadiense. Y va a hacer una serie de preguntas acerca principalmente del Estado colombiano. Listo. ¿Cómo está estructurado el Estado colombiano? Bueno, el Estado colombiano está estructurado en 2 partes, los cuales son la rama de poder público y las ramas de poder legislativo. Entre las ramas de poder público podemos ver que hay 3 tipos, que son el legislativo, el ejecutivo y por otro lado la rama judicial. Listo. ¿Quiénes componen la rama legislativa en Colombia? Bueno, la rama legislativa principalmente es regida por aquellos que destituyen o estipulan las leyes. Entre estos está el Congreso de la República, el Senado, están los diferentes tipos de grupos que organizan los estados colombianos y los congresos, y por otro lado está la Secretaría General del Pueblo. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, la función principal de estos entes políticos es garantizar y promover todo tipo de derechos, funciones o leyes que se estipulen por los mismos. Principalmente lo que buscan es dentro de 4 años reunirse y hacer un tipo de leyes que garanticen el progreso de la economía colombiana. Listo. ¿Cuál es el periodo de sesiones del Congreso? Bueno, el Congreso, según la ley 138, se estipula que se reúnen 2 veces al año, dentro del cual discuten cómo va progresando todas las leyes y factores que van estipulando y cómo va a ser para el siguiente año su siguiente proyecto. ¿Cuáles son las funciones del Congreso al momento de hacer las leyes? Bueno, al momento de hacer las leyes, principalmente, el Congreso lo que busca es garantizar que se cumplan. Entonces, ellos lo que hacen es poner en un panorama las leyes que habían anteriormente y las leyes que van a hacer después. Y dentro de eso van a ver como una balanza de la cual van a comparar lo que necesitan con lo que pueden lograr. Y así constituyen las leyes que principalmente hacen al principio del año, y al final del año, en la segunda sesión, lo que buscan es garantizar que se cumplió o que sigan por buen camino las leyes. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con mi compañero Juan Camilo López, uno de mis más amigos, y está empezando a estudiar en ingeniería administrativa por el momento. Me hacen unas preguntas. ¿Qué más, Homero? ¿Bien o no? Niños, ¿cómo? Tiempos invernos, ¿cómo es de encierro, papi? No, muy complicado, hermano. Pero ahí vamos dándole. No está bien. Oye, ¿sabes qué? Acabo yo pensando en lo del encierro, tengo unas preguntitas que yo creo que vos me puedes solucionar, unas duditas. ¿Sobre qué tema? Sobre la constitución política y las funciones de unas partes del Más fácil, fácil. ¿Qué vos ahí? A ver, pues, una de mis preguntas es, ¿quiénes conforman la rama ejecutiva, hombre? Bueno, pues primero tenemos que saber que la rama ejecutiva es aquella que principalmente como que administra el país en cierta parte, por lo que podemos encontrar que en la rama ejecutiva tenemos el presidente y el vicepresidente. Contamos con 13 ministros
diferentes como el de Hacienda, de Transporte y entre otros. Contamos con gobernadores, alcaldes y áreas metropolitanas. Contamos con 6 departamentos administrativos, los cuales son como el DAS, el DE, los cuales de cierta manera contamos con la Secretaría General, privada, jurídica. Muchas gracias, Homero. Pues espérate, es que tengo otras más. Contame. Pues, entre las duditas, son 3 más, ¿tenés tiempo? Sí, no hay ningún problema, dale. Yo ahorita tengo una reunión con los de la oficina, pero yo te atiendo sin ningún problema. Muchas gracias, Homero. Pues, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las funciones del presidente de la República? Ya que él ha estado tanto en la televisión y qué tal, me gustaría saber, man, qué es lo que hace, pues, que todos digan que no hay nada. Según el artículo 18 de la Constitución de Colombia, el presidente supone que cuenta con 25 funciones obligatorias, ¿cierto? Pero pues como para resumirlo, básicamente se habla de que el presidente debe nombrar y distribuir las diferentes labores a los ministros ya mencionados, a los gobernadores, a los secretarios generales y entre otros, y debe él mismo seleccionar quiénes van a ser esos ministros y secretarios. Por otro lado, el presidente debe dirigir las relaciones internacionales, lo que es los tratados internacionales, el tema del derecho internacional, de reunirse con los diferentes mandatarios de otros países para dirigir diferentes funciones del país y del gobierno en sí, de dirigir la fuerza pública, distribuir qué se va a hacer dentro de la fuerza pública y armada, debe conservar el territorio en el orden público y por último y generalmente debe dirigir las operaciones de guerra en el país, como él desee. Ya, hombre, muchas gracias. Mucho gusto, ¿Y quiénes conforman, ya que vos mencionaste a lo de los militares y eso, quiénes conforman la fuerza pública? Bueno, la fuerza pública básicamente depende del ministro de Defensa, el cual es uno de los 13 ministros ya mencionados, el presidente de la República, el cual es mencionado como el mayor mandatario de la Fuerza Armada, el comandante y el jefe de las Fuerzas Armadas, el cual es el general de las Fuerzas Armadas, y el jefe superior de la Policía Nacional, el cual se encuentran todos dirigidos en Bogotá. Ya. Qué pena ahí la tardan, sino que estaba un poquito mal en internet. De uno no hay Ya. ningún. ¿Y cuál es la función de las fuerzas militares en Colombia? Bueno, en el artículo 216 y 217 de la Constitución estipulan que las fuerzas militares tienen como principal deber promover y garantizar la seguridad a nivel nacional, siempre mostrándole a su mayor mandatario, el cual es el presidente, los procesos y avances que debe hacer. O sea, nada puede hacerse por las fuerzas militares sin que el presidente se dé cuenta primero o que le informen primero. Y la ley también 16 y 17 determinará cuáles son esos procesos que las fuerzas militares van a avanzar o van a continuar como procediendo a hacer con tal de velar por la seguridad del país. Muchas gracias, Homero. Yo, de verdad que me mataba pensando en eso y buscando, y yo no encontraba nada. Muchas gracias, Homero. Bueno, aquí estamos con el doctor José Fernando García, gerente comercial de Seguros Bolívar y especializado en administración de empresas. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Jerónimo, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que tenemos que, como tenemos claro, hay ciertos derechos fundamentales que hay a nivel mundial. Existe el derecho a la vida, a la salud y entre otros derechos. Por situaciones diferentes a las que conozco, sabemos que en Colombia estos derechos muchas veces se ven vulnerados o violados. Sí. ¿Por qué circunstancias o por qué motivos es que crees que se ven vulnerados estos derechos? Bueno, en primer lugar creo que se ven vulnerados por la misma legislación que existe en Colombia, por medio de la cual se favorecen unas clases socioeconómicas o un tipo de industrias y se castigan de manera mucho más dura o más acentuada otro tipo de industrias. Eso, digamos que desde el punto de vista regulatorio nos debería permitir una distribución mucho más equitativa del ingreso y a futuro eso permitiría que las clases menos favorecidas o la clase media tenga acceso a estos derechos fundamentales. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, como sabemos, hay 3 ramas de poder a nivel
nacional, que son la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Sí. ¿Cuál de estas tres tú crees que es la más importante para el crecimiento de una población como Colombia? Yo creo que las tres son fundamentales, pero sin lugar a dudas el Ejecutivo, que es el que de alguna manera administra los recursos del Estado, es el que debe propender porque políticas y actividades o iniciativas vayan en pro del desarrollo y la sostenibilidad del aparato productivo. En una economía capitalista, el aparato productivo se consolida y se afianza cuando hay un elemento regulatorio y un ejecutivo poderoso que permita que las empresas y las industrias tengan mucha más cabida dentro de la sociedad. Y eso a futuro permitirá mayor equidad y mayor equilibrio y distribución de la riqueza entre los pobladores. Muchas gracias. Y hablando de una vez de este tema, ¿cómo piensas que estas tres ramas de poder, con ciertos deberes que deben cumplir constantemente, cómo pueden trabajar juntas para en cierta manera contrarrestar o controlar el tema actual de la pandemia del coronavirus? Yo creo que actualmente el gobierno está tomando medidas responsables y medidas encaminadas en mitigar la situación del coronavirus. Sin embargo, tenemos todos los pobladores y las tres ramas del poder en Colombia tienen que trabajar de manera articulada para poder, de alguna manera, a través de medidas, a través de leyes, a través de estímulos y a través de actividades de tipo restrictivo, hacer que las diferentes poblaciones se encaminen dentro de los planes del gobierno. Lo más delicado y lo más peligroso no es la pandemia en sí. La pandemia es una fuente de aprendizaje en muchos aspectos. ¿Qué va a pasar en la pospandemia? ¿Cómo se va a recuperar el aparato productivo? Las pymes, la clase media, las pequeñas industrias familiares. Ahí es donde deben estar enfocados los esfuerzos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para que Colombia salga adelante. Muchas gracias, José. Muchas gracias.